En esta diapositiva lo que vamos a evaluar cuáles son los efectos de los AINES o las acciones de los AINES. Bueno, los AINES tienen 4 efectos. El primer efecto es un efecto antiagregante. Los AINES pueden utilizarse como antiagregantes. Por ejemplo, la aspirina en dosis bajas lo toman los pacientes con patología cardiovascular. ¿Por qué? Porque la aspirina en dosis bajas solamente tiene efecto antiagregante. Si tiene efecto antiagregante, no se van a agregar las plaquetas. Al no agregarse las plaquetas, no se van a formar un trombo. Y al no formarse el trombo, no va a haber riesgo que ese paciente con enfermedad cardiovascular me haga de repente un cuadro cardioisquémico, como un infarto, por ejemplo. Por eso, algunos AINES son solamente antiagregantes, como por ejemplo el ácido acetilsalicílico, o conocido también como aspirina. Otro efecto de los AINES es que se utilizan como antipiréticos, o sea, para reducir cuadros febriles, como antipiréticos. Luego, otro efecto de los AINES es el efecto analgésico y por último, el efecto antiinflamatorio. Los AINES tienen efectos dosis dependiente. ¿Qué significa dosis dependiente? Que mientras yo aumente la dosis, voy a obtener el efecto superior. Mientras yo aumente la dosis, voy a tener el efecto superior. Entonces, los AINES fueron apareciendo y también se fueron clasificando según su afinidad por ciclooxigenasa. Los primeros AINES que salieron al mercado fueron los AINES no selectivos o llamados también AINES convencionales. ¿Qué significa la palabra convencional? Común. ¿Por qué se llama no selectivo? Porque no tiene selectividad por ninguna de las enzimas. Inhibe a la COX-1 en un 50%, inhibe a la COX-2 en un 50%. No tienen selectividad. ¿A quiénes tenemos acá? Por ejemplo, tenemos al naproxeno, tenemos al ibuprofeno y también tenemos al ketoprofeno. ¿Son medicamentos que me van a aliviar el dolor y la inflamación? Sí, lo van a hacer, pero también me van a producir grandes efectos gastrolesivos y también grandes efectos nefrotóxicos, siendo el más nefrotóxico de todos el naproxeno. Pero luego, conforme fueron yéndose sintetizando los AINES, se dieron cuenta que era más importante bloquear a la enzima que me produce dolor e inflamación, que es la COX-2. Es por eso que salieron a la venta los preferenciales de COX-2. Son medicamentos que tienen bloqueo preferencial por la ciclooxigenasa 2. Bloquean a la COX-1 en un 25% y bloquean a la ciclooxigenasa 2 en un 75%. Estos medicamentos me pueden aliviar el dolor, me pueden aliviar la inflamación y me pueden producir también cuadros de gastrolesividad, pero en menor proporción que los no selectivos. ¿A quiénes tenemos acá? ¿A quiénes tenemos acá? Tenemos, por ejemplo, al meloxicam, tenemos, por ejemplo, al diclofenaco y tenemos, por ejemplo, al clonixinato de lisina, que el nombre comercial más conocido es la dorixina. Otro grupo de medicamentos que salieron a la venta luego fueron los selectivos por COX-2 o llamados también COXIPs. Los selectivos de COX-2 o llamado también COXIPs. Fueron AINES que fueron sintetizados con la intención de bloquear al 100% a la ciclooxigenasa 2 para evitar que, a la ciclooxigenasa 2 para solamente producir efecto antiinflamatorio y analgésico y evitar los efectos gastrolesivos. Por ejemplo, estos COXIPs o selectivos por COX-2 tenemos que bloquean a la COX-1 en un 5% y a la COX-2 en un 95%. Como se puede apreciar, nunca ningún medicamento va a bloquear una enzima al 100%, pero cuando sintetizaron a estos COXIPs hicieron su mejor esfuerzo, porque como ustedes pueden ver en la diapositiva, bloquean casi de manera selectiva esta COX de tipo 2. Tenemos, por ejemplo, el etoricoxib, nombre comercial más conocido, Arcopsia, por ejemplo. Tenemos al celecoxib, y estos dos de acá, etoricoxib y celecoxib, solamente se administran por vía oral. Y también tenemos al parecoxib, que es el coxib que se puede administrar por vía intramuscular. Estos medicamentos me van a aliviar el dolor y la inflamación, y va a ser muy poco probable que me produzcan algún evento gastrolesivo o de repente algún evento nefrotóxico a considerar.
Tenemos otros grupos de AINES, tenemos los selectivos por COX-1. Bloquean un 95% a la COX-1 y un 5% a la COX-2. Y acá tenemos, por ejemplo, la aspirina en dosis bajas. La aspirina en dosis bajas bloquea solamente a la COX-1 de la plaqueta. Si bloquea la COX-1 de la plaqueta, la COX-1 que producía tromboxanos, ya no va a haber producción de tromboxanos. Si no hay producción de tromboxanos, ¿qué va a pasar? Va a haber menos riesgo de formación de trombos, y si hay menos riesgo de formación de trombos, hay menos riesgo que mi paciente cardiópata me presente un evento cardioisquémico. Y después tenemos los preferenciales de COX-1, que tenemos que bloquean un 75% a la COX-1 y un 25% a la COX-2, y el ejemplo más importante es el ketorolaco. El ketorolaco es un analgésico muy bueno, pero bloquea preferentemente a la COX de tipo 1, es por eso que es uno de los fármacos más gastrolesivos que existe. El ketorolaco es un medicamento muy peculiar, produce un efecto analgésico tan bueno, porque aparte de inhibir a la ciclooxigenasa que me produce prostaglandinas que me generan dolor, el ketorolaco permite que mi cuerpo libere de manera natural mayor cantidad de opioides endógenos, como por ejemplo encefalinas, por ejemplo dinorfinas o endorfinas. Entonces el ketorolaco tiene esa facilidad, ¿no? Tiene ese mecanismo adicional, por eso es tan buen analgésico. Entonces tenemos que cada grupo de AINES tiene una indicación especial. Por ejemplo, los selectivos por COX-2 se pueden administrar en pacientes con gastritis. Estos de acá, que aparentemente pareciesen como si fueran los más seguros, no son tan así, ¿no? Porque, por ejemplo, está contraindicado en pacientes con enfermedad cardiovascular. No se puede administrar en pacientes con enfermedad cardiovascular, no se puede administrar en pacientes pediátricos. Entonces ese es un gran problema, ¿no? En gestantes tampoco se debería administrar estos COX-CIPs. En cambio, los preferenciales por COX-2 están más indicados en pacientes con enfermedad cardiovascular, y los no selectivos son los que más se utilizan, por ejemplo, naproxeno y ibuprofeno en pacientes pediátricos. Como vemos, hay estudios recientes y hay estudios antiguos que nos dicen el riesgo de eventos trombóticos que nos puede producir si yo utilizo un AINE que es selectivo por COX de tipo 2. También hay un mayor riesgo de producir arritmia en esos pacientes. Es por eso que estos COX-CIPs o estos selectivos de COX-2 se tienen que evitar en pacientes cardiópatas. Entonces, ya para seguir evaluando, seguir viendo estos aspectos de los AINES, vamos a ver los efectos adversos. Los primeros efectos adversos que se presentan son los efectos gastrolesivos. Se pueden presentar, obviamente, un AINE que tiene mayor afinidad por COX-1, obviamente va a presentar mejor o un mayor efecto gastrolesivo. Luego tenemos el incremento del sangrado. Si yo, por ejemplo, a una persona que está tomando AINES por mucho tiempo, le hago una exodoncia, le genero la herida ahí y no lo suturo o solamente le doy a morder una gasa, obviamente por ahí va a empezar a sangrar el paciente. ¿Por qué? Porque el paciente está con consumo crónico de AINES. Entonces, por ahí también podría decirse, o todavía por ahí podría interpretarse, de que si yo administro un AINE por vía intramuscular, ese AINE por vía intramuscular reduce el riesgo de gastrolesividad. La respuesta es no. Los AINES por vía oral o por vía intramuscular van a producir el mismo efecto gastrolesivo. Entonces, es importante tener en cuenta eso, ¿no? De que los AINES, por más que yo lo administre por vía intramuscular, no estoy reduciendo el efecto de gastrolesividad. Y el último efecto adverso que se presenta por el uso de AINES es el nefrotóxico, que se presenta cuando yo administro AINES por muchos periodos de tiempo. Ahí recién aparece el efecto nefrotóxico o la nefrotoxicidad, ¿no? Aparece cuando yo utilizo AINES por días muchísimo o por terapias muy prolongadas, ¿no? Terapias de 10, 15, 20 días a veces. Algunos tipos de pacientes ya pueden empezar a presentar algunos problemas a nivel renal. ¿Qué son los problemas o los efectos adversos que aparecen a larga data o a terapias muy prolongadas? Entonces, yo presento, por ejemplo, en pacientes alérgicos a los AINES, yo tengo que tratar por separado el dolor y la inflamación.
Si yo trato el dolor por separado, tendría que utilizar de repente paracetamol. En un paciente alérgico a los AINES que presenta dolor leve, puedo utilizar paracetamol. El paracetamol no es un AINE. Si yo quiero aliviar el dolor, puedo utilizar paracetamol. O puedo utilizar de repente un opioide. Y para tratar la inflamación, tendría que asociar a ese paracetamol, a ese opioide, tendría que asociarle un corticoide. Dexametasona, triancinolona, de repente podría asociarlo. En el mercado hay asociaciones, ¿no? Hay, por ejemplo, diclofenaco más paracetamol. Hay asociaciones de tramadol más paracetamol, que tiene un efecto analgésico muy bueno. Hay asociaciones de diclofenaco más codeína. Y hay asociaciones de diclofenaco más complejo B. Lo importante de evaluar las asociaciones es que cuando yo asocio medicamentos, lo que estoy haciendo es potenciando el efecto terapéutico, o sea, potencio el efecto analgésico principalmente, y lo que estoy haciendo es reduciendo los efectos adversos. Por ejemplo, el efecto adverso del tramadol. Si nosotros evaluamos en un ejemplo, yo puedo tratar de repente un dolor moderado utilizando paracetamol solo, pero tendría que utilizar dosis muy altas de paracetamol, 1 gramo de repente, 1,5 gramos de paracetamol. ¿Eso a qué me va a conllevar? De repente a una mayor hepatotoxicidad. La otra opción es dar de repente tramadol solo, pero tendría que dar en dosis altas, por ejemplo 100 miligramos por vía oral. Y el tramadol puede producirme eventos de náuseas, eventos de vómitos. En cambio, estas presentaciones que venden en el mercado, por ejemplo, de tramadol más paracetamol, como por ejemplo, por decir una marca, el Saldiar, viene 37.5 miligramos de tramadol más 325 miligramos de paracetamol. Como ustedes se dan cuenta, estoy asociando analgésicos. La asociación va a hacer que el efecto analgésico sea muy bueno, tan bueno como el paracetamol en dosis altas o el tramadol en dosis altas. Y lo importante es que como estamos reduciendo la cantidad de medicamentos que estamos dando en el paciente, los efectos adversos van a reducirse también. También tenemos asociaciones de diclofenaco más codeína, diclofenaco más complejo B, y como les estoy presentando acá, estas asociaciones, su principal motivo o su principal efecto es que van a potenciar el efecto analgésico, reduciendo los efectos adversos de cada droga. Como vemos, el diclofenaco más el paracetamol lo que hace es un efecto sinérgico. Por ejemplo, los complejos vitamínicos B asociados al diclofenaco lo que hace es potenciar el efecto analgésico y el efecto antiinflamatorio del AINE. Entonces, las asociaciones lo que nos permite es eso, ¿no? Mejorar los efectos terapéuticos y reducir los efectos adversos. Y ya para terminar, vamos a hablar sobre el uso racional de antibióticos en odontología. La utilidad de antibióticos o cómo se deberían administrar los antibióticos, ¿sí? Pero para yo tratar la infección o para yo poder tratar la infección tengo que conocer a la bacteria. Tengo que conocer al microorganismo que me está generando el problema. Para yo conocer la bacteria tengo que evaluar principalmente 3 estructuras de la bacteria. Una es la pared celular. La pared celular es una estructura muy importante de la bacteria. Le permite darle protección a la bacteria. Otra estructura importante es el ribosoma. El ribosoma es una estructura de la bacteria que lo que le va a permitir es formar proteínas a la bacteria, proteínas que la van a mantener viva y en otros casos proteínas que van a permitir su crecimiento. Y por último tenemos su ADN. El ADN le sirve a la bacteria para poder codificar muchos procesos intracelulares y para poder mantenerse viva, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Porque los antibióticos van a actuar en diversas partes de la bacteria. Los más importantes y los más relacionados en odontología tenemos, por ejemplo, los beta-lactámicos. Los beta-lactámicos, como por ejemplo penicilinas, como por ejemplo cefalosporinas, lo que van a hacer es inhibir la formación de la pared celular bacteriana. Si se inhibe la formación de la pared celular bacteriana, quiere decir que no se va a formar la pared, la bacteria ya no va a tener esa protección. ¿Y qué es lo que va a suceder? La bacteria va a entrar en un desequilibrio con el medio y la bacteria se va a alisar, la bacteria va a morir. Quiere decir que las penicilinas y cefalosporinas pertenecen al grupo de los medicamentos o de los antibióticos bactericidas. ¿Qué es un bactericida? Es un antibiótico que mata a la bacteria. Tenemos otro grupo de antibióticos, por ejemplo, tenemos los que actúan a nivel del ribosoma.
específicamente los que actúan a nivel de la subunidad 50S ribosomal. Acá tenemos, por ejemplo, los macrólidos, como por ejemplo acitromicina, eritromicina, y tenemos a la clindamicina. Son antibióticos que van a actuar en la subunidad 50S, inhibiendo a que la bacteria produzca proteínas que la ayuden a crecer. Quiere decir que estos antibióticos de acá son medicamentos, por ejemplo, medicamentos bacteriostáticos. ¿Qué es un bacteriostático? Es un medicamento que inhibe el crecimiento de la bacteria, Tenemos otros antibióticos, pero que inhiben la síntesis proteica, pero ya no uniéndose a la subunidad 50S, sino que uniéndose a la subunidad 30S, que tenemos, por ejemplo, las tetraciclinas. Las tetraciclinas, que son más utilizadas en odontología, son, por ejemplo, la doxiciclina y la aminociclina. Esos antibióticos de ahí, por ejemplo, lo que hacen es inhibir la formación de proteínas que permiten el crecimiento de la bacteria. Por ende, las tetraciclinas son antibióticos bacteriostáticos. Y también tenemos otro grupo de antibióticos que actúan en esa subunidad 30S, que son los aminoglucósidos. Por ejemplo, la gentamicina, por ejemplo, la amicacina, que son medicamentos, son antibióticos que inhiben la formación de las proteínas que permiten que la bacteria se mantenga con vida. O sea, los aminoglucósidos son medicamentos bactericidas. Luego tenemos otro grupo de antibióticos que son las quinolonas, que lo que hacen es actuar a nivel de ADN. ¿De qué manera? No permiten que el ADN se enrolle. Si no se enrolla, obviamente los procesos nucleares, como por ejemplo replicación, por ejemplo transcripción, por ejemplo traducción, no se van a desarrollar, inhibiendo así muchas funciones importantes de la bacteria y matando a la bacteria o lisándola. Es por eso que las quinolonas, como por ejemplo el ciprofloxacino, el levofloxacino, son medicamentos bactericidas. Y acá faltaría un medicamento que no aparece en la diapositiva, que es el metronidazol, que también actúa a nivel del ADN. Ingresa a la bacteria, va al ADN y destruye el ADN bacteriano, lo fracciona y no permite que la bacteria forme más ADN. Entonces el metronidazol también vendría a ser un medicamento bactericida, muy potente, principalmente contra bacterias anaerobias, tanto facultativas como estrictas. Entonces, como ustedes ven, tenemos dos tipos de antibióticos. Tenemos los bactericidas y tenemos los bacteriostáticos. Los bactericidas son los que destruyen a la bacteria, mientras que los bacteriostáticos lo único que permiten es que no crezca la bacteria y al final quien destruye a la bacteria es el sistema inmune del paciente. Entonces hay muchos parámetros con los cuales yo tengo que lidiar para yo poder recetar correctamente un antibiótico. El primero es la identificación del microorganismo. Yo tengo que identificar qué microorganismo está haciendo el proceso patógeno y eso lo vamos a evaluar principalmente en este cuadro. Nosotros tenemos dos tipos de bacterias que van a alterar a todo el sistema estomatognático y que nos va a importar en odontología. Tenemos, por ejemplo, las bacterias aerobias que aparecen en la mano izquierda y las bacterias anaerobias que aparecen en la mano derecha. Las bacterias aerobias más importantes es el Streptococcus viridans. Es la bacteria aerobia más importante, la que más cuadros patógenos me produce, el Streptococcus viridans. Ahora, ese Streptococcus viridans tenemos que tener bastante cuidado porque es uno de los principales causantes de endocarditis bacteriana. Hay pacientes que van a llegar a la consulta que tienen riesgo de endocarditis y yo voy a tener que dar un antibiótico profiláctico para proteger al paciente de ese Streptococcus viridans. Y dentro de las bacterias anaerobias tenemos a varias especies, ¿no? Pectostreptococcus, por ejemplo, Prevotella, y también hay uno que se llama Fusobacterium, que aparece acá en tercer lugar, el Fusobacterium, que también es una bacteria muy importante patógena. Es más, este Fusobacterium también me puede producir cuadros de endocarditis bacteriana. Entonces, como vemos, tenemos bacterias que van a afectar o van a infectar de una manera más común el sistema estomatognático. Por ejemplo, aerobios como el Streptococcus viridans y anaerobios como el Pectostreptococcus y la Prevotella y el Fusobacterium. Una vez que yo ya identifiqué a mi bacteria, tengo que evaluar la susceptibilidad del microorganismo, o sea, saber qué antibiótico voy a dar, si doy un bacteriostático o un bactericida, y tengo que también tomar en cuenta las características de la infección, si presenta tumefacción o no, y también la susceptibilidad.
Si nosotros vemos acá presentamos un cuadro en el cual hay varias opciones terapéuticas y principalmente estamos evaluando sobre bacterias anaerobias. ¿Por qué más nos importan las bacterias anaerobias? Porque si nosotros recordamos los niveles de infección, tenemos infecciones leves, tenemos infecciones moderadas a febriles, tenemos infecciones moderadas febriles y tenemos infecciones severas. De todas esas infecciones, por así decirlo, ¿qué microorganismos son los que se encargan de hacer que una leve progrese a una moderada y de una moderada que progresa a severa? Obviamente son los anaerobios. Los microorganismos anaerobios son los microorganismos culpables de que una infección progrese tan rápidamente. Es por eso que mi terapia antibiótica tiene que ir dirigida también a estos anaerobios. Aparte de todo que los anaerobios son los que en mayor cantidad se presentan en infecciones odontogénicas. Por ejemplo, ¿cuáles son los antibióticos que mejor efecto contra anaerobios tienen? Los que aparecen ahí, clindamicina y metronidazol. Son los antibióticos que mejor efecto contra anaerobio tienen, van a destruir a los anaerobios. Ahora, si nosotros analizamos la segunda opción que aparece acá, amoxicilina sola, la amoxicilina tiene un buen efecto contra anaerobios. Ataca muy bien, como ustedes ven, a los pectostreptococos y al Fusobacterium. Pero no es muy bueno contra Prevotella y Porphyromonas, y precisamente a veces tenemos casos en los cuales tenemos un absceso, y cuando vamos a tratarlo con amoxicilina, pasa los 5 días de terapia y el absceso sigue igual, es más, ha empeorado. ¿Qué quiere decir? De que esas bacterias que se encuentran produciendo ese absceso, de repente son prevotelas, de repente son porfiromonas, y esas de ahí producen una gran cantidad de beta-lactamasas. Las beta-lactamasas son unas enzimas que producen las bacterias que destruyen el anillo beta-lactámico de la amoxicilina y por ende la amoxicilina nos sirve. Es por eso que si yo tengo una infección que yo administro amoxicilina, y la amoxicilina no funciona, yo tengo que ponerme a pensar que probablemente es porque las bacterias están produciendo beta-lactamasas. Entonces, ¿qué hago? Cambio de antibiótico, retiro la amoxicilina, podría dar clinda o metronidazol, pero hay otra opción que sería la más adecuada, que sería la amoxicilina más ácido glavulánico. La amoxicilina más ácido glavulánico, como ustedes pueden apreciar, tiene un buen efecto contra todas las bacterias anaerobias, precisamente porque el ácido glavulánico no es un antibiótico. El ácido glavulánico es un inhibidor de beta-lactamasas. El ácido glavulánico va a inhibir a las enzimas que producía la bacteria para destruir a la amoxi. Y al inhibir a esas enzimas, queda frente a frente la amoxi con la bacteria y obviamente la amoxicilina la destruye. Entonces es muy importante saber cuándo asociar amoxicilina más ácido glavulánico. El único problema es que esa amoxicilina más ácido glavulánico tiene un costo un poquito más elevado. Como vemos, hay trabajos, inclusive trabajos del 2004, que nos dicen que la mayor cantidad de bacterias que nos van a originar infecciones odontogénicas son las anaerobias estrictas, en un 62.5%. En un 35.7% tenemos bacterias anaerobias facultativas y solamente un 1.8% son bacterias aerobias. Como vemos, las bacterias anaerobias son las más prevalentes. Y tenemos también algunos cuadros, algunos datos de algunos artículos del 2004 que nos dicen que las bacterias mueren o son susceptibles, por ejemplo, a la amoxi, a la clinda, al metro, a la amoxicilina más ácido glavulánico, pero las que tienen un gran grado de resistencia son a la penicilina B y a la eritromicina. Quiere decir de que los antibióticos, como por ejemplo penicilina B y eritromicina, deberían dejar de usarse, porque inclusive en trabajos del 2004 ya presentaban más del 30% de resistencia bacteriana, y ahora a puertas del 2017 o en el 2017, obviamente el porcentaje ha aumentado, ¿no? La bacteria seguramente se ha hecho más resistente, es imposible que se haya hecho más sensible. Vamos a ver algunos datos adicionales, como por ejemplo este que nos dice que la citromicina también es muy buena contra anaerobios orales, particularmente contra el Fusobacterium, que es el que produce beta-lactamasa, y el Fusobacterium también lo que me va a hacer es producirme cuadros de endocarditis bacteriana. La citromicina entonces es una muy buena opción, por ejemplo, para pacientes alérgicos a las penicilinas. Si tenemos un paciente alérgico a las penicilinas, una opción que yo podría administrar es acitro, o la otra opción es administrar clindamicina.
Otro aspecto muy importante cuando yo doy terapia antibiótica es la localización de la infección. Entonces yo tengo que evaluar, porque yo puedo escoger muy bien al antibiótico, escojo el antibiótico de una manera bastante adecuada, pero por ejemplo, escojo el antibiótico porque sé que erradica unas bacterias, pero yo no tomo en cuenta si el antibiótico va a llegar bien al lugar donde yo quiero. El lugar más difícil de llegar es el tejido óseo. Y precisamente los antibióticos que mejor llegada a tejido óseo tienen son el metronidazol, la clindamicina y el ciprofloxacino. Son los 3 antibióticos que mejor llegada a tejido óseo tienen. Si nosotros presentamos o tenemos una infección a nivel ósea, entonces es mejor utilizar cualquiera de esas 3 opciones, o metronidazol, o clindamicina, o ciprofloxacino. Pero también hay muchos trabajos que nos hablan sobre la penetración, por ejemplo, en tejido periodontal, demostrando, por ejemplo, que la acitromicina es muy buena opción para pacientes con problemas periodontales o infecciones periodontales. Es más, yo puedo asociar la acitromicina al famoso raspaje de alisado radicular en pacientes con enfermedad como periodontitis crónica, ¿no? Tiene muy buena llegada la acitromicina a tejidos periodontales y muy buena llegada a saliva. Como nos dice esta información de acá, las fluorquinolonas, como por ejemplo el ciprofloxacino, va a tener una muy buena penetración y una muy buena llegada a tejidos blandos y también a tejido óseo, como habíamos hablado, ¿no? Entonces yo tengo que hay muchos procedimientos. Tengo, por ejemplo, procedimientos o infecciones como, por ejemplo, de repente una gingivitis marginal, una gingivitis úlcero-necrotizante, una periodontitis crónica, periodontitis agresiva, absceso periapical, periodontal, pericoronaritis. Pero todos estos procesos no necesitan la administración de antibióticos. Por ejemplo, una gingivitis marginal no necesita administración de antibióticos. Puedo tratarlo muy bien con clorhexidina. Una pulpitis tampoco necesita administración de antibióticos. Pero en cambio, las otras opciones que les mencioné, gingivitis úlcero-necrotizantes, periodontitis, sí se debería usar antibióticos. Y siempre, como ustedes ven acá en el cuadro, la primera opción antibiótica son penicilinas. O amoxicilina sola o amoxicilina más ácido glavulánico son las primeras opciones terapéuticas. Como una segunda opción, una alternativa, podemos ya utilizar clinda, de repente más clorhexidina o de repente metronidazol. Y otra cosa muy importante evaluar son los factores del paciente. Habíamos evaluado pacientes, por ejemplo, pediátricos y pacientes niños. Los pacientes pediátricos, por ejemplo, hay antibióticos que yo no puedo indicarlo. Por ejemplo, las tetraciclinas, la aminociclina, doxiciclina que usan los periodoncistas, no está indicado en pacientes pediátricos porque esos medicamentos, esos antibióticos se fijan mucho al hueso y producen que el hueso no se desarrolle bien, por eso no se indica en pacientes pediátricos. Aparte, se van a fijar a estructuras dentarias, produciendo pigmentación dentaria. ¿Qué más? También en pacientes pediátricos no es adecuado utilizar quinolonas, como el ciprofloxacino, porque el ciprofloxacino se va a fijar en cartílago, y en un paciente niño, si nosotros recordamos, todos sus huesos no son huesos, son cartílagos y todavía están en camino a osificarse. Si yo le doy un antibiótico que se fija demasiado en el hueso, voy a interrumpir esa osificación generando un problema en el paciente. Otros antibióticos que no deberían utilizarse es, por ejemplo, el cloranfenicol. El cloranfenicol es un antibiótico que en pacientes pediátricos produce un síndrome llamado síndrome del niño gris. Y otro antibiótico es, por ejemplo, las sulfas. Las sulfas tampoco deberían administrarse en pacientes niños porque las sulfas generan una patología que se llama kernicterus o también llamado encefalopatía por bilirrubina, así se llama, que puede originar muchos daños a nivel del sistema nervioso central en los niños. Si hablamos de pacientes adultos mayores, hay que tratar de evaluar la función renal y la función hepática. Si el paciente tiene disminuida la función renal, yo debería darle un antibiótico que se elimine más por vía biliar o vía hepática, por ejemplo, acitro, por ejemplo, clinda. Pero si el paciente tiene mal su hígado, tiene hepatoenfermedad o una enfermedad hepática, lo más adecuado es darle antibióticos que se eliminen por vía renal, por ejemplo, penicilinas o cefalosporinas. Y también hay que evaluar pacientes gestantes.
Los antibióticos más seguros de utilizar en pacientes gestantes son, por ejemplo, penicilinas, cefalosporinas. Son alternativas que son categoría B de la FDA. Se pueden administrar en cualquier trimestre del embarazo. También puedo administrar acitromicina y clindamicina. También se le puede dar a una paciente gestante. Es categoría B de la FDA en el embarazo. No va a alterar, no va a producir teratogénesis. Pero hay medicamentos que no se pueden dar. Por ejemplo, tetraciclinas es categoría D en las gestantes, no debería darse. Las quinolonas son categoría C en las gestantes, no debería darse. Entonces hay medicamentos que no se pueden dar. El metronidazol es seguro solamente en el segundo y en el tercer trimestre. En el primer trimestre el metronidazol no debería darse, no está contraindicado. Entonces, si tenemos al paciente, habíamos dicho que teníamos que evaluar función hepática, función renal, pero también el sistema inmune. Si un paciente tiene su sistema inmune deprimido, por ejemplo un paciente diabético, un paciente con tuberculosis, un paciente con VIH o un paciente con enfermedad autoinmune que está tomando corticoides y esos corticoides deprimen el sistema inmune, si un paciente tiene deprimido su sistema inmune, es mejor siempre administrar un bactericida, porque el bactericida va a acabar con la bacteria. En cambio, el bacteriostático simplemente va a inhibir que crezca y al final el sistema inmune del paciente tiene que destruirlo, pero díganme cómo está el sistema inmune del paciente. Está deprimido, es por eso que es mejor administrarle un bactericida, ¿no? Un bactericida a un paciente con enfermedad del sistema inmune. Por ejemplo, pacientes con depresión del sistema inmune tenemos como en esta referencia diabéticos. Una muy buena opción en pacientes diabéticos es la asociación de amoxicilina más metronidazol. La amoxicilina presenta un efecto bactericida, el metronidazol también, y la amoxicilina con el metronidazol van a actuar en lugares distintos. La amoxicilina va a actuar a nivel de pared bacteriana, el metronidazol va a actuar a nivel de ADN, y como ambos actúan en lugares distintos, van a tener un efecto sinérgico también. En pacientes gestantes, como habíamos hablado, las penicilinas y cefalosporinas son una buena alternativa de utilidad. Se puede utilizar en cualquier trimestre del embarazo. La acitromicina también, como habíamos dicho, es categoría B de la FDA en el embarazo. Se puede recomendar su uso en cualquier trimestre del embarazo. Otro aspecto importante es la seguridad del antibiótico. Tenemos que tener en claro qué es toxicidad selectiva, ¿no? ¿Qué es toxicidad selectiva? Toxicidad selectiva es lo que el antibiótico tiene. Por ejemplo, si yo comparo dos antibióticos, amoxicilina con ciprofloxacino, yo puedo afirmar que la amoxicilina tiene una mayor toxicidad selectiva. ¿Qué quiere decir? La amoxicilina ataca a la pared celular. En mi cuerpo yo no tengo ninguna célula que tenga pared celular. Nuestras células no tienen pared celular. Quiere decir que la amoxicilina va a atacar solamente a la pared celular de la bacteria y como nuestras células no tienen pared celular, no nos van a atacar. La amoxicilina es menos tóxica. Pero el ciprofloxacino, ¿se acuerdan cómo actuaba? Actuaba a nivel de ADN. No permitía que el ADN se enrolle, produciendo una toxicidad en el ADN. Pero nuestras células tienen ADN, también la tienen. Quiere decir que el ciprofloxacino puede atacar a la bacteria, pero también nos puede atacar a nosotros, produciendo un efecto tóxico más severo. Y otro aspecto muy importante es el costo de tratamiento. Nosotros podemos dar una buena terapia, ¿no? Una buena terapia, pero al final, por ejemplo, digo, doctor, tengo que administrarle amoxicilina más ácido glavulánico al paciente por lo menos cada 8 horas durante 10 días. Cada comprimido de amoxicilina más ácido glavulánico está aproximadamente entre 8 a 10 soles. Quiere decir que si tomamos en cuenta el precio más alto, que es 10 soles, 10 por 3, sería 30 al día. 30 por 10, 300 soles al día de terapia, ¿no? De repente mi paciente no tiene las condiciones para comprarlo y no va a cumplir la terapia. Si no cumple la terapia es como si yo no hubiera hecho nada, ¿no? Yo no he dado una correcta terapéutica. Y algunos aspectos ya para terminar es cómo yo administro mejor dicho, antibióticos de dos maneras, utilizando profilaxis o utilizando terapia. ¿Qué es la profilaxis? Es cuando yo administro antibiótico antes de la cirugía para evitar que haya una infección. ¿Y qué es terapia? Cuando yo administro antibióticos normalmente porque ya la infección se ha instaurado y tengo que erradicarla. La profilaxis solamente es una dosis antes del procedimiento quirúrgico. La terapia no. La terapia son varias dosis, ¿no? Varios conocimientos.
Algo muy peculiar es que todos los antibióticos se deben de dar por lo menos 5 días, siempre. Todos los antibióticos, la terapia antibiótica tiene que durar por lo menos 5 días, a excepción de este antibiótico de acá, que es la citromicina. Se ha demostrado que la citromicina se puede administrar una vez al día y solamente por 3 días, porque se ha demostrado que al administrarlo en esos regímenes, persiste sus concentraciones todavía durante un lapso de 7 a 10 días. Eso quiere decir que la citro tiene un poder de penetración tan alto que inclusive se almacena aún más tiempo y tiene un efecto más prolongado. Se puede administrar inclusive en terapias de 3 días. Otro muy importante es, por ejemplo, la utilidad de amoxicilina como profiláctico. Yo puedo utilizar profilaxis de amoxicilina, 2 gramos de amoxicilina 1 hora antes del procedimiento. Cuando yo doy profilácticos por vía oral, lo doy 1 hora antes del procedimiento. Cuando doy profilácticos por vía intramuscular, lo doy 30 minutos antes del procedimiento. Y en dosis bien altas, ¿no? Por ejemplo, la amoxicilina lo estoy dando 1 hora antes del procedimiento, es como profiláctico, y estoy dando dosis bien altas, como por ejemplo 2 gramos. ¿Por qué doy dosis tan altas? Porque yo tengo que asegurarme que al momento que el operador va a hacer el corte, la incisión, y las bacterias van a hacer una bacteremia, van a entrar a la sangre, tienen que encontrar al antibiótico en concentraciones bastante altas. Y también tenemos otros esquemas u otros regímenes de profilaxis, tenemos por ejemplo con clindamicina. Puedo dar clindamicina de 600 por vía intramuscular 30 minutos antes del procedimiento, o inclusive cefazolina, que es una cefalosporina de primera generación de 1 gramo por vía intramuscular, igual 30 minutos antes del procedimiento. Como ustedes ven, son agentes antibióticos que se administran por vía intramuscular y lo vamos a administrar 30 minutos antes. Si fuese oral, sería 1 hora antes. Y bueno, ya para terminar, tenemos algunos cuadros, por ejemplo, sinusitis bacteriana. En algunos casos de sinusitis, la primera opción que se utiliza es amoxicilina más ácido glavulánico, por lo menos cada 12 horas. Para cualquier infección odontogénica, un absceso, un problema periodontal, la amoxicilina se debería dar solo cada 8 horas o cada 6 horas. No debería darse cada 12, porque no funciona. Se ha demostrado que la amoxicilina cada 12 solamente funciona cuando estamos ante una infección respiratoria o ante una sinusitis, como el caso de acá, ¿no? Porque se ha demostrado que la amoxicilina penetra bien y se almacena mucho en tejido respiratorio, por ejemplo, en tejido respiratorio laringe, ¿no? Por ejemplo, en senos, ¿no? En senos también se almacena bastante y tiene un efecto bastante prolongado. Y para tratamiento de algunos cuadros infecciosos bastante severos, por ejemplo, una angina de Ludwig, que es un cuadro antibiótico bastante severo, podemos asociar, por ejemplo, penicilina G asociada a clindamicina, obviamente ambos por vía endovenosa. ¿Por qué? Porque como estamos ante una infección severa, debemos de utilizar vía endovenosa y tenemos que utilizar asociaciones medicamentosas. Bueno, eso ha sido lo correspondiente al tema de farmacología. Bueno, soy el doctor Eliberto Ruiz, soy docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Universidad Científica del Sur, dictando estos temas de farmacología y también temas de fisiología. Y acá están mis correos para cualquier información. Muchas gracias.